Muy buenos días a todos, gracias, muchas gracias por estar acá. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lauro de la Garza, soy el pastor de este campus y estoy muy contento de poder estar con ustedes. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos ven a través de la transmisión online. Gracias a todas las personas que nos ven desde Portugal, gracias a todos ustedes, la gente que nos ve en Venezuela, la gente que nos ve en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Gracias a la gente que nos ve también a través de la transmisión en Guadalajara y toda la gente que está aquí en nuestro auditorio. De verdad, muchas gracias por estar este domingo. Quiero darte la bienvenida especialmente si hoy estás con nosotros después de que alguien te invitó la semana pasada. Probablemente fue la primera vez en muchos años que viniste a una iglesia y hoy estás acá con nosotros. Déjame decirte que nos sentimos honrados de que tú nuevamente estés hoy con nosotros y que nos des la oportunidad de servirte. Amigos, hace algunos años un investigador llamado Hidehiko Takahashi, un japonés estudiante de la neurociencia, él hizo una investigación y descubrió algo muy curioso, algo muy interesante. Él descubrió que de alguna manera cuando tú y yo tomamos decisiones, cuando tú y yo vemos a personas que toman malas decisiones y que de alguna forma eso viene para impactar su vida, para estrellarse y para arruinar su vida, que es de lo que vamos a estar hablando acerca de en esta serie que hemos titulado Punto de Quiebre, 3 semanas donde vamos a hablar acerca de eso. Este hombre se dio cuenta de algo, que tú y yo sentimos satisfacción, sentimos placer cuando vemos que otras personas toman malas decisiones y arruinan su vida. Qué curioso, ¿verdad? O sea, como que algo se despierta en nosotros cuando vemos que personas, especialmente si son personas famosas, personas que admiramos, que quisiéramos tener algo de su vida, gente que secretamente envidiamos. Cuando esas personas toman decisiones que ¡pum!, vienen para arruinar su vida, lo llevan al fracaso, tú y yo nos sentimos bien. Porque decimos, yo jamás habría hecho esa tontería. Yo nunca habría tomado esa decisión. A mí jamás se me habría ocurrido, o sea, ¿en qué estaba pensando? ¿Te ha ocurrido eso? No levante la mano, pero creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido bien, como que nuestra autoestima se levanta cuando vemos que otras personas toman malas decisiones y que eso los lleva a fracasar. De alguna manera nosotros como que nos sentimos, ay, bueno, no soy el único. Y cuando estamos ahí, nosotros decimos, es que ¿cómo fue que llegó a eso? Y la pregunta es, no solamente cuando se trata de otras personas, sino cuando se trata de nosotros, que esa es la pregunta más interesante. Cuando se trata de nosotros, nos hacemos preguntas, oye, ¿habrá una manera de regresar de esto? ¿Hay una manera de restaurar? ¿De que mi vida sea cambiada por completo o de plano ya no hay esperanza para mí? Porque amigos, cuando alguien comete un error, cuando alguien mete las de caminar, nosotros lo vemos y decimos, híjole, como decimos vulgarmente, ya le cargó el payaso. O sea, ya se lo llevó el tren, o sea, ya no hay nada que hacer. Y cuando se trata de otros, vemos eso y decimos, híjole, ¿cómo se va a recuperar de esto? Pero la pregunta para ti, para mí es, ¿qué cuando se trata de nosotros? ¿Qué cuando se trata de ti? Llegamos a preguntarnos, ¿habrá un momento de regreso? ¿Hay algo que se pueda hacer con nosotros? ¿Habrá manera de que yo me recupere de esto? Porque sabes, cuando uno ve historias de personas así famosas, atletas, artistas o personas del mundo financiero, vemos personas que construyeron una empresa o que hicieron grandes cosas y de repente tomaron una decisión que vino para arruinar su vida. Una falla moral, una falla financiera, algo que tuvo que ver con su carácter y eso vino para arruinar su vida, su reputación, y quedan expuestos a la luz pública y semanas después sale que esa persona empezó a tomar pequeñas malas decisiones que lo llevaron de verdad a autosabotearse y destruir su vida. Y cuando uno ve detenidamente la vida de esas personas, uno ve que las señales de advertencia estaban ahí. No fue como que, sino que había ciertas señales de advertencia. Esas personas definitivamente, la ambición se convirtió en apatía. Esa gran ambición que tenían, esa gran dirección que tenían se convirtió en apatía. La confianza se convirtió en arrogancia. La presión fue demasiada. Entonces las señales de advertencia estaban ahí, simplemente siguieron de largo.
no les importó, no lo tomaron en cuenta y eso los llevó a arruinar su vida. Entonces, en esta serie, que son 3 mensajes, vamos a hablar y vamos a ver historias que nos recuerdan a nosotros que una mala decisión o un cúmulo de malas decisiones nos pueden llevar a arruinar nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros nos equivocamos? Cuando nosotros literalmente sentimos que fracasamos. ¿Qué podemos hacer ante eso? De eso se trata esta serie. Y es una serie muy interesante que yo no quiero que te pierdas ninguno de los mensajes, porque se va a venir construyendo y vamos a ver diferentes personajes, que va a ser algo muy, pero muy padre, en la que yo espero que a través de eso tú y yo podamos salir llenos de esperanza. Mira, hoy yo creo que hay 3 tipos de audiencia acá. Acá hay la gente que nos está viendo online, 3 tipos de personas. Y el primer tipo de persona es la persona que dice, ¿sabes qué? Yo me encuentro en un punto de quiebre. Me encuentro en un lugar, en un momento donde siento que me topé con pared, tomé malas decisiones y hoy me encuentro en un lugar donde digo yo, ¿cómo llegué hasta acá? Hay manera de salir adelante, hay manera de avanzar. Siento que no puedo avanzar, me siento atorado. Ese es un tipo de persona que está acá con nosotros. Hay otro tipo de persona que es la persona que lo ve en otros. De alguna manera, tú estás viendo la vida de familiares, de amigos, de compañeros, y tú como que a lo lejos alcanzas a percibir y dices tú, híjole, se va a estrellar, si sigue caminando por ahí, va al precipicio, va a arruinar su vida y tú lo alcanzas a ver. Ese es el segundo tipo de persona. Y el tercer tipo de persona es la persona que simplemente no está preocupada. Dice, no, mira, la cosa iba avanzando, ahí la llevo y vamos avanzando y va tranquila la cosa. Entonces yo la verdad no estoy preocupado de llegar a un punto de quiebre, no me siento que esté llegando a un punto de quiebre y está bien. Mira, si tú eres del primer tipo de persona, la persona que dice yo estoy en un punto de quiebre, déjame decirte algo importante. Nuestra meta con esta serie no es hacer leña del árbol caído, como decimos. Nuestra meta no es señalarte, juzgarte, condenarte y que te sientas súper mal para que digas, híjole, ¿por qué vine hoy? Esa no es mi meta. Sino más bien, nuestra meta con esta serie y con este mensaje es que tú puedas salir lleno de esperanza el día de hoy. Y que tú puedas salir con la convicción de que Dios, que es especialista, es experto en darle vuelta a las cosas, en transformar vidas, redimir vidas, historias. Él puede transformar tu vida y tu historia para que incluso tu historia sea de inspiración para muchos. Esa es nuestra meta. Ahora, por otro lado, si tú estás acá y dices, ¿sabes qué? Yo estoy en ese punto de quiebre. También quiero recordarte algo, que todos hemos fallado, todos. Los que están acá arriba, los que están abajo, los que están afuera, todos hemos fallado. No hay nadie que pueda decir, no, yo la verdad es que mi vida está bastante perfecta. No, todos hemos fallado, todos hemos llegado a ese punto de quiebre donde hemos tomado decisiones que dice uno, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué es que caí en eso? Todos nosotros hemos cometido embarradas garrafales y puede que sea algo de tu pasado o puede que sea algo más reciente, pero todos nosotros hemos fallado. Si estás en la segunda categoría de personas, las personas que lo ven otros, bueno, yo quiero decirte que a través de esta serie de mensajes vamos a proveerte herramientas para que tú tengas formas en las que puedes ayudar a esas personas que tú aprecias, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen ese corazón por ayudar a otras personas, ese corazón por advertir a esas personas que están caminando rumbo al precipicio y que tú dices, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué puedo hacer por él? Bueno, espero que a través de esta serie tú y yo podamos ver esas señales de advertencia, esas red flags, esas banderas rojas que nos indican que esa persona va camino al precipicio y que tú y yo con amor, con gracia, pero también con verdad podamos extenderle la mano para ayudarles a estar ahí. Ahora, si tú estás en la tercera categoría, en la categoría que dices yo no estoy preocupado, no solamente quiero proveerte formas en las que puedes ayudar a otras personas, sino quiero decirte con mucho cariño que todos estamos a una mala decisión de distancia de arruinar nuestra vida. Todos. Y claro, puedes decir, no, una sola decisión, Lauro. Bueno, quizás son pequeñas decisiones, pero que al final esa última decisión
puede llevarte a arruinar tu vida, a arruinar tu reputación, a arruinar todo eso que tú has querido construir a lo largo de los años y ser la persona que tú quieres ser. Porque amigos, cuando dejamos de prestar atención a las señales de advertencia, cuando tú y yo desestimamos las señales de advertencia, cuando nosotros pensamos y decimos, mira, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Oye, mira, no, es que no me entiendes, Lauro. Es que esto yo lo tengo bajo control. Es que yo sé cuándo parar, viejo. Mira, cuando yo quiera lo dejo. Si tú piensas de esa manera, déjame decirte con mucho cariño que estás en un grave riesgo. Estamos en un grave riesgo cuando pensamos eso. Entonces, todos nosotros estamos a una mala decisión de distancia de arruinar nuestra vida. Cuando no prestamos atención a las señales de advertencia, lo que hacemos es que dejamos de colocar límites saludables que nos ayuden a detenernos a tiempo. Tú y yo dejamos de prestar atención a lo verdaderamente importante, a nuestro carácter, y empezamos a hacer pequeñas concesiones y poco a poquito nos vamos desviando imperceptiblemente, hasta que con el paso del tiempo llega un momento en que tú te detienes y dices tú, ¿y luego? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que me encuentre en este lugar? Yo nunca pensé esto, yo nunca soñé esto. ¿Cómo fue que llegué aquí? Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones. Entonces lo que vamos a ver a lo largo de esta serie, vamos a ver 3 historias que encontramos en la Biblia que nos ayudan a darnos cuenta de esas señales de advertencia y que tú y yo podamos tener cuando nos estrellamos y tenemos ese punto de quiebre a que podamos regresar. Ahora, hoy yo quiero que hablemos acerca de un hombre que es muy conocido, que es mi personaje favorito de la Biblia después de Jesús, y es el rey David. Probablemente tú lo conoces porque cada vez que alguien cumple años tú cantas, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, ese no, es otro rey. El rey David fue ese jovencito que mató a un gigante con una honda, que fue, lo hirió en la cabeza y cayó, y este hombre fue y le quitó su propia espada y bolas le cortó la cabeza y mató a ese gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y esa grande victoria lo hizo que escalara, como que subiera como la espuma, y se hizo súper famoso, y un gran guerrero, un gran estratega, un hombre valiente. Ese es David, un hombre que escribió los salmos que tú puedes ver en tu Biblia. Y en esos salmos podemos ver cómo es que este hombre abría su corazón delante de Dios, era sincero con Dios, era honesto, transparente, y le decía a Dios, ¿qué onda? ¿Por qué veo que los malos prosperan? ¿Por qué me está yendo como en feria a mí? ¿De qué se trata esto, Dios? Y vemos también en esos salmos su corazón derramado, hablando con Dios, diciendo, ok, pero yo entiendo que tú eres bueno. Yo recuerdo el pasado y veo tu fidelidad, y yo sé que tú estás a cargo, aunque yo no tenga el control, yo sé que tú estás a cargo. Vemos a ese David por el cual tú y yo admiramos. Ese David que está en la genealogía de Jesucristo. Pero no sé si recuerdes y sepas que David tomó pésimas decisiones. David hizo cosas horrendas. David hizo todo lo que tenía que hacer para autosabotearse y para destruirse. David hizo algo tan vergonzoso que para nuestra estándar habría descalificado a David por completo. Y tú dices, ¿cómo es que llegó a la genealogía de Jesús ese hombre? ¿Es neta? ¿Es en serio? Pero vemos también en la historia de David cómo fue que él se recuperó de su más grande error, y cómo fue que a través de lo que Dios le dio, él pudo cambiar su historia. Dios transformó su historia y hoy es un personaje que admiramos. Sabes, que nosotros podamos tener hoy en nuestra Biblia la historia de David, todo lo que él realizó y sus grandes errores, eso a mí me da mucha confianza. Porque que David haya permitido que Samuel escribiera gran parte de esa historia, porque después se cree que Samuel muere y alguien más, Natán, fue el que escribió el resto y otras personas. Pero que David haya permitido que se escribiera eso habla de que las escrituras son confiables, amigos. Porque la escritura, la Biblia, no es una colección de escritos antiguos donde tú ves gente perfecta, gente que tiene todo arreglado, gente que todo le sale bien. Al contrario, uno ve personas con un fracaso y uno ve historia tras historia de redención, de cómo es que Dios los levanta,
De tal manera que uno dice, no hay manera que esa persona hubiera logrado eso, hubiera hecho eso, a menos que Dios esté ahí. Y eso a mí me da mucha confianza y me hace saber que podemos confiar en las Escrituras. Entonces yo quiero que hoy veamos esta historia de David, de ese punto de quiebre de David que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Vamos a recorrer la historia. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, o sea, campañas militares, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas, fuerte, ¿verdad? Para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero ojo, David se quedó en Jerusalén. David se quedó. En la época de la primavera era cuando las guerras, las batallas se reiniciaban. Porque en el invierno era tan crudo el invierno y era tan difícil que decían como, oye, tiempo, ¿no? Como cuando estabas jugando luchitas con algún amigo y luego decías, ay, ya me cansé tantito, ¿no? O sea, hacían tiempo fuera en el invierno. Pero cuando llegaba la primavera, retomaban las acciones, retomaban los duelos, retomaban la guerra. Y David, quizá no se nos dice por qué no estaba en ese lugar. Yo creo que probablemente David estaba cansado de tanto luchar. En alguna ocasión estuvieron a punto de matarlo y le dijeron su propia guardia, oye, no, ya no vayas tú. Pero David no estaba donde debía estar. Y David no estaba siendo quien necesitaba ser. ¿Qué necesitaba ser David? El rey. Ese hombre que junta las tropas, que las alinea, que las motiva, que las inspira para que vayan y derroten a los enemigos. Entonces David no estaba donde debía estar. Y por lo tanto David no estaba siendo la persona que necesitaba ser. Y esto es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos con respecto a nosotros mismos. La pregunta para ti y para mí hoy es esta: ¿estás donde se supone que debes estar? Y no me refiero a ese lugar donde estás hoy en la silla. Sí, pues yo creo que no. Me refiero, ¿estás donde debes estar? ¿Estás en el lugar correcto en tu vida? ¿Estás rodeándote de las relaciones correctas en tu vida? ¿O estás yendo a ese lugar que tú sabes que no tienes por qué ir? ¿Estás visitando ese depa, esa casa que tú sabes que no tienes ningún asunto de estar ahí? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás donde se supone que debes estar? Ese lugar del cual una y otra vez sales intoxicado y has prometido 1000 veces que no vas a regresar, pero estás en ese lugar. O quizá no es un lugar algo físico, sino algo emocional. En tus emociones, ¿estás donde debes estar? O quizá estás luchando, batallando con ansiedad, con depresión, y tú dices, emocionalmente no estoy en el mejor lugar, no estoy en el lugar correcto. Emocionalmente, ¿dónde te encuentras? Porque probablemente el trabajo, la vida, los problemas te han abrumado y tienes un peso demasiado grande para llevar y dices, tú emocionalmente no estoy bien. Y si eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, te consideras un seguidor de Jesús, yo te pregunto, ¿dónde estás espiritualmente? En tu relación con Dios, ¿cómo estás? ¿Estás donde debes estar espiritualmente? ¿Estás dedicando tiempo para pasar en la presencia de Dios? ¿Estás pasando tiempo para conectarte con Él y para decir, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía? ¿Estás trabajando para eso? ¿En dónde te encuentras hoy? ¿En dónde nos encontramos hoy? Emocionalmente, espiritualmente. Porque David no estaba, amigos, donde se supone que debería estar. Y eso lo llevó en una dirección equivocada. Y esto fue lo que ocurrió. David se quedó y dice, una tarde, al levantarse David de la cama, en la tarde, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. La mujer era sumamente hermosa. David está ahí. David está descansando, está en la comodidad. Y lo que pasa muchas veces es que tú y yo atesoramos, valoramos tanto la comodidad que la ponemos por encima de nuestra responsabilidad. Ponemos la comodidad por encima de la responsabilidad. Y David, en lugar de cumplir con su responsabilidad, David estaba cómodamente, se levantó tarde, se puso a pasear y caray, oye. Y David miró y observó detenidamente
y en su mente se empezó a gestar algo. Miren, en el original, en el hebreo, la palabra para pasear es la palabra que significa lo mismo que hacen nuestras esposas y nos preguntan, ¿qué estás haciendo? Nada. Pasear en el original habla de estar haciendo nada. O sea, él estaba deambulando, caminando, paseándose y ¡pum! Vio algo. El que David no estuviera donde debía estar hizo que viera lo que no debía ver. El que David estuviera fuera del lugar donde le correspondía estar hizo que él viera, observara y se enganchara con algo que él no debería ver. Y la palabra para deambular es estar sin propósito, sin rumbo, sin claridad. Y muchas veces tú y yo, ¿no es cierto que estamos por la vida así? Deambulando, sin rumbo, sin claridad, sin propósito, sin significado. Sabes, los expertos en toda esta parte del cerebro, la neurociencia, han descubierto que cuando una persona está haciendo nada, hay un declive cognitivo. ¿Qué significa eso? Que no estás pensando correctamente, no estás tomando o no estás listo para tomar buenas decisiones. Hay un declive cognitivo, estás como muteado, como torpe, estás mal. Y eso no te permite tomar buenas decisiones. Hay un declive cognitivo y eso fue justamente lo que le pasó a David. Así que yo quiero preguntarte hoy, ¿vas por la vida a la deriva? ¿Cómo vas por tu vida hoy? ¿Vas por tu vida o estás viviendo una vida llena de significado, de propósito? ¿Y tienes claridad hacia dónde vas? ¿Tienes claridad de tu propósito? De por qué Dios te puso en este lugar. ¿Tienes claridad de qué se trata la vida o estás deambulando? Quizá enfocado en hacer dinero, quizá enfocado en pasar el tiempo, en estar ahí scrolleando y viendo Facebook y viendo Instagram y viendo TikTok y atacado de la risa, y pasa 1 hora y pasan 2 horas y te olvidas de conectar con la gente más importante en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Estás deambulando por la vida, amigos. Cuando estamos viviendo de esa manera, estamos en un grave peligro. Y eso fue justamente lo que le pasó a David. Estaba deambulando sin propósito, sin significado, sin sentido. Y continúa la historia y dice esto: por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Desde que David escuchó eso y supo quién era, ahí debe haber parado la cosa. David se debió haber detenido ahí, dicho: ok, no, pues oye, bueno, pues qué mal de mi parte estar, y qué imprudente, porque está ahí, que podemos decir 1000 cosas de Betsabé. Se cree que sus baños eran, o sea, ella estaba en lo correcto, no era como que era una exhibicionista. No, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero David estaba en un ángulo muy importante que le permitió ver más de lo que debería ver. Pero el estar deambulando hizo que David perdiera el enfoque, que no razonara. Y desde ahí él debió haberse detenido, amigos, porque Urías no solamente era alguien que él conocía, era alguien con quien él había luchado. Se nombra en los valientes de David. Era un hombre que le había ayudado a conquistar ciudades, a matar gigantes, a hacer grandes hazañas. Ese hombre le había ayudado. Pero David, que no estaba pensando en sus 5 sentidos, David no le importó. Y David se brincó trancas. David ignoró las señales de advertencias. Entonces fíjense lo que hizo David. Dice: entonces David ordenó. No es de que, bueno, él dio la orden ejecutiva que lo llevaran a su presencia, la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Él se acostó con ella. Y amigos, esto es lo que pasa cuando tú y yo ignoramos las señales de advertencia. Cuando permitimos, como en el caso de David, que sus emociones y deseos superaran sus valores. Cuando tú y yo estamos deambulando, el carácter es probado, y nuestras emociones pueden llegar a sabotear nuestro carácter. Y eso fue justamente lo que le pasó a David. David no hizo caso. Así que él llega y se acuesta con ella. Pasa el tiempo y Betsabé, ya la vamos a decir de cariño, o Betsy. Betsabé le dice: oye, amigo, estoy embarazada. Y David se empanica.
¿qué voy a hacer? Está embarazada, ¿qué voy a hacer? Entonces David empieza a maquinar una idea. Dice, ya sé, voy a traer a Urías de vuelta. Y manda a traer a Urías, lo manda a llamar. Dice, Uri, mira, sabes, yo estoy desarrollando un plan de cuidado para mi gente. Y en ese plan de cuidado quiero como hacer pequeñas pausas, sacar a la gente ahí de la guerra para que puedan descansar, para que su mente y sus emociones estén en un mejor estado. Entonces, Urías, yo lo que quiero que hagas es que vamos a ponerle pausa unos días a esta cosa. Y quiero agradecerte, enseñarle agradecimiento. Ve con tu esposa, ve con Betsa. Yo sé que tienes días, semanas de no verla. Ve con ella, pasa un buen tiempo allá. Y me encanta la respuesta de Urías, porque Urías le dice, ¿cómo es posible que yo vaya a hacer eso? Ese lugar no es donde yo debo estar. Yo debo estar en otro lugar. Yo debo estar en el lugar con las tropas, con mi gente, donde el arca está allá. Yo debo estar ahí. Yo no tengo nada que hacer con mi esposa en este momento. No, yo tengo que estar allá. Esa fue la respuesta de Urías. Y entonces David ve la integridad de Urías. Dice, no puede ser este cuate. Ya sé. Plan B. Lo voy a emborrachar. Y David lo emborracha, lo pone bien happy. Y entonces le dice, no, pues seguramente, oye, acompáñenlo, porque pues conductor designado, vayan llevándolo a su casa. Pero Urías dice, no, quítense, yo no voy a mi casa. Y él se queda a dormir en el palacio. Y entonces David dice, oh cielos, este hombre es inquebrantable, tengo que subirle nivel. Y entonces lo que se le ocurre es mandarlo matar. Manda matar a Urías. Y le dice, Urías, ok, entiendo que ya tuviste pausa de 2 días, compadre, no hiciste lo que yo quería, pero bueno, mira, Urías, te voy a pedir un favor, llévate esta carta. Lleva esta carta y dásela a Joab, dásela ahí al líder del ejército. Es muy importante que se la entregues. No la leas, pero es muy importante que se la entregues. Y en esa carta Urías no sabía que llevaba su sentencia de muerte. Y ahí decía que lo pusieran al frente de la batalla, donde estaba lo más fuerte, lo más duro, y que de repente se hicieran hacia atrás, lo dejaran solo y lo mataran. Oh sorpresa, eso fue lo que ocurrió. Muere Urías. La noticia llega al palacio, la noticia llega a Betsabé, y Betsabé guarda duelo por su esposo. Y después David manda a llamar a Betsabé y la toma como su esposa. Y David dice, oh, por poquito, manito. Y él cree que nadie sabe, nadie supo. No. La gente del palacio sabía, por supuesto. La gente que lo mandó llamar, la gente que vio. O sea, había gente, pero él dijo, esto va a quedar aquí contenido. Pero más importante, Dios sabía lo que David había hecho. Y a Dios no le agradó, por supuesto, lo que David hizo. Así que manda un profeta. Esas personas que hablaban de parte de Dios, un hombre llamado Natán. Y yo imagino el papel, la tarea titánica de Natán. Quiero que vayas y quiero que confrontes a David. Ay, mamacita linda. Pero es el rey. Ve. Y Natán obedece y va. Llega con David. Dice, David, ellos eran amigos. Natán era quien aconsejaba a David en términos de sabiduría y decisiones importantes. Él consultaba con Natán. Dice, David, tengo una historia para ti. A ver, échala. Sabes que había un hombre rico que tenía miles de ovejas. Y había por otro lado en la ciudad un hombre pobre que tenía solamente una ovejita. Y esa ovejita la había criado como suya, como si fuera su perrija, pero ovija, no sé cómo se diga. Y esa ovejita comía de su plato, o sea, era una más de la familia. Pero resulta que vienen a visitar a este hombre rico. Y cuando llega la visita, él decide quitarle la oveja a ese hombre pobre, se la arrebata, la mata y convida al invitado. Y David se enciende y dice, ¿cómo es posible? Ese hombre merece morir. Y yo imagino a Natán quebrantado en su corazón y en su espíritu, viendo los ojos a David. Y esto fue lo que le dijo: tú eres ese hombre. David, tú eres ese hombre. Tú eres quien robó la única oveja de esa persona. Hiciste desastre. Tú eres ese hombre. Y sabes, esta historia nos enseña muchas cosas. Y nos enseña que lo que David hizo en privado salió a la luz pública.
Y esa reputación que tenía David de ser un hombre íntegro, conforme al corazón de Dios, quedó manchada. Y la gente decía, ¿qué onda con David? ¿Cómo es posible que el rey haya hecho eso? ¿Cómo es posible que haya tenido la fe para derrotar a un gigante, para confiar en Dios su vida? Pero acá en ¿qué pasó con David? Y amigos, nos enseña que la verdad siempre sale. La verdad siempre sale. Tarde o temprano, la verdad sale. Yo no sé, quizá tú hoy te encuentras en ese momento en donde dices, sí, ese soy yo. Me descubrieron. La verdad ya salió. Mi familia sabe, mi esposa sabe, mis hijos saben, o la gente sabe. Lo arruiné. Fracasé. Hice todo, me autosaboteé y caminé hacia la destrucción. Probablemente eres tú, o probablemente digas, mira, estoy en ese momento, pero todavía no se sabe la verdad. Todavía no he confesado, todavía no he dicho, todavía no, híjole, y estoy en eso. Y sabes, si tú te encuentras ahí, déjame decirte algo. Pensamos tú y yo, cuando tomamos ese tipo de decisiones que nos llevan al fracaso, pensamos que no hay forma de regresar. No hay manera. Todo se acabó. Todo se destruyó. No hay manera de que regresemos de esto. Pero amigos, si hay algo que la historia de David nos enseña, y que yo quiero que tú te grabes en tu mente y en tu corazón, si hay algo que la historia de David me dice a mí y te dice a ti, es que el fracaso no es el final. El fracaso en tu vida no es el final. El fracaso en tu vida no es fatal. El fracaso no es el fin de tu historia. Porque Dios puede hacer algo con tu vida y con la mía. Dios puede cambiar las cosas. Y por supuesto hay consecuencias. Claro que hay consecuencias, pero las consecuencias no son puestas por Dios, son resultado del pecado, son resultado de la falla, son resultado del error, son resultado del fracaso, de estrellarte, de tomar malas decisiones. Y en esta historia David nos muestra cómo podemos regresar de un fracaso tan grande. David nos dice cómo. Y creo que veamos qué fue lo que hizo David. Esto fue después de que Natán le dice, tú eres ese hombre. David dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. He pecado. He lastimado. Soy un adúltero. Soy un mentiroso. Soy un asesino. Pequé contra Dios. Porque sabes, David reconocía que quien lo puso ahí en primer lugar no fue su habilidad, no fue su talento, no fue su gran experiencia para cantar y calmar y escribir los salmos. Eso no fue lo que lo puso ahí. Dios fue el que lo puso ahí. Dios fue el que lo empoderó y le dio la autoridad y la responsabilidad de guiar a su pueblo. Fue Dios. Y por eso es que David dice, pequé contra el Señor. Si hay alguien ofendido en todo esto, es Dios, principalmente Dios. Y yo sé que en tu vida y en la mía hemos metido las de caminar, hemos pecado, hemos ofendido y hay gente que salió lastimada de lo que tú y yo hemos hecho. Pero quiero que entiendas que el principal ofendido es Dios. Porque cuando tú pecas contra alguien, estás pecando contra Dios, porque Dios ama a esa persona a la que tú estás dañando. Entonces Dios está ofendido, Dios está lastimado. Pero te digo, David le dio la vuelta a esto por la gracia de Dios, y lo que hizo fue que él confesó la verdad. Él no puso excusas, él no puso justificaciones. Es que dijo, es que ¿sabe cómo se le ocurrió? No. Es mi responsabilidad. Él confesó la verdad. Él confesó la verdad, y ese fue el primer paso, y es el primer paso que tú y yo tenemos que dar para la restauración. Confesar es el primer paso que tenemos que dar para que las cosas cambien. Y continúa ahí. Después de que dice eso, Natán le dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado. Contestó Natán. Amigos, esto es increíble. Es impresionante. Porque a veces tú y yo pensamos que Dios está así presto para destruirnos, y como pecamos, ¡pah! Pero vemos un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor, para decirte, hey, sí, claro que sí. Lo arruinaste, David, pero yo te perdono. Y a veces tú y yo luchamos con eso, no acabamos de entender el amor y el perdón de Dios, y entonces luchamos con nosotros mismos y no nos perdonamos. No nos perdonamos a nosotros mismos, entonces quedamos en un círculo vicioso donde decimos, ¿para qué intentar? No, hombre, ya dale, déjate ir. Y la cosa empeora.
Pero lo que aprendemos en la historia de David no solamente es que el fracaso no es el final, sino que si queremos salir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es confesar. Confesar es decir la verdad, es ir delante de Dios para decirle: Dios, perdóname, Dios, reconozco que te ofendí. Y no solamente que se quede entre tú y Dios, sino que vayas con la persona ofendida y que tú le pidas perdón a esa persona. Y amigos, yo sé que esto es súper incómodo. Yo sé que es muy, pero muy incómodo. Nos gusta quedarnos en la idea de que no, pues yo ya le pedí perdón a Dios. O sea, Dios y yo. Sí, pero ¿qué es la persona que lastimaste? ¿Qué es la persona que ofendiste? Es importante que vayamos y en la medida de lo posible, porque a veces dicen: no, pero ni te acerques. Pero que busques la manera de que tú puedas ir y confesar. Probablemente estás acá y dices: no, Lauro, tú no me entiendes. Tú no sabes, mira, si yo confieso, esto se arruina. Mi vida se va al caño. Mi matrimonio se va al caño. Es que no entiendes. Pero amigos, la confesión es el primer paso a la restauración. Hay un pasaje en Proverbios 28, dice que el que encubre su pecado, el que lo oculta, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Confesar es el primer paso para que tú y yo podamos darle vuelta a la historia y que nuestra historia cambie para siempre. Pero mientras tú y yo decidamos ocultarlo, no vamos a poder avanzar. Y yo sé que tú quieres avanzar. Yo sé que tú quieres darle la vuelta a esa situación que estás viviendo. Yo sé que tú quieres decir: sabes que llegué a este punto de quiebre y yo quiero regresar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, no solamente confesar, sino también pedir perdón, y es alinear. Alinear tiene que ver con que haya congruencia entre mis palabras y mis acciones. Si tú realmente estás arrepentido, eso se muestra a través de tus acciones. Esas acciones van a demostrar que realmente a ti te dolió, que realmente estás arrepentido, que realmente tú quieres cambiar la historia. Porque amigos, confesar sirve para nuestra alma. Nos descargamos y cuando alguien más sabe, además de Dios, como que te quitas un gran peso de encima. Confesar y arrepentirte es fundamental. Pero por otro lado, cuando tú te arrepientes, arrepentimiento es cambiar de rumbo. Si yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Eso es arrepentimiento, cambiar de rumbo. Cuando tú y yo decidimos arrepentirnos, el arrepentimiento es muy importante porque moldea tu carácter. La confesión drena, como que le baja la presión a tu alma, pero el arrepentimiento moldea tu carácter, te hace una mejor persona, te hace el tipo de persona que Dios quiere que tú y yo seamos, el tipo de persona que tú soñaste ser. Y esto fue lo que hizo David: confesó y se alineó. Porque mira lo que dice el texto en la historia. Por lo tanto, David, movilizando todas las tropas, o sea, David dijo: no, espérame, ya estuvo de descansar, ya estuvo de estar en el palacio. Él movilizó a todas las tropas, marchó, yendo al frente, marchó contra Rabá, esa ciudad que vemos al principio que él no quiso ir y mandó a Joab. Marchó contra Rabá y la atacó y la capturó. Y gracias a que David recordó quién era, gracias a que David se puso las pilas y David dijo: yo tengo que estar en el lugar donde debo estar, yo tengo que ser la persona que debo ser, no voy a andar deambulando, no voy a andar paseando, no voy a andar haciendo nada, voy a enfocarme, voy a ser quien tengo que ser y hacer lo que sea necesario. Hoy tú y yo recordamos a David como ese hombre que está en la genealogía de Jesús, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, adúltero, mentiroso, asesino, pero un hombre que fue redimido, que fue restituido, no por él, sino por la gracia y el amor de Dios. Y esa gracia y ese amor está disponible para ti y para mí. Así que la pregunta que yo te hago es: ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado hoy? Estoy seguro que tú quieres ser recordado no por lo que has hecho en tu pasado, no por tus más grandes fracasos. Tú no quieres ser recordado por eso. Tú quieres ser recordado por la persona a la que estás caminando a ser. El mejor tipo de persona, una persona que tiene carácter, una persona que prioriza sus valores. Sabes, Adam Grant es un autor de psicología organizacional, de liderazgo. Y con respecto a la congruencia y los valores, él dice lo siguiente, algo muy interesante. Dice: el carácter es la capacidad de priorizar tus valores por encima de tus instintos.
Eso es carácter, amigos. Tener la capacidad para priorizar tus valores, aquellas cosas con las cuales tú dijiste, esto es por lo que yo me rijo. Priorizar eso por encima de tus instintos, eso por encima de tus deseos. Y sabes, muchas veces nuestros verdaderos gigantes son esos instintos que no hemos matado, esos deseos que no hemos lidiado con ellos. Esos son tus gigantes y los míos. Lo que esta historia de David nos recuerda es que si Dios está en el asunto, tú y yo podemos ser usados por Él. Nuestra historia puede ser de inspiración. Ahora, yo sé que hay personas acá que probablemente dicen, mira, Lauro, ¿sabes qué? Es que mi punto de quiebre llegó, pero no por mi culpa. O sea, me llegó de rebote. Me llegó a mí, o sea, no fue que yo hice, me hicieron. Pero sabes, esto mismo aplica. Confesar y alinear aplica para ti también. Porque no importa si tú eres la persona ofendida o la ofensora, confesar es rendir tu vida a Dios y decirle, Dios, aquí está esta situación. Y probablemente si tú eres esa persona que fuiste la persona ofendida, probablemente tú puedes reconocer hoy que eso que te hicieron no le has podido dar la vuelta. Y te tiene resentido y te tiene amargado, amargada, y sientes que tienes como un grillete ahí. Y Dios quiere que tú y yo vivamos y experimentemos libertad. Así que ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no hacer eso? Sabes, Dios no desperdicia nada, absolutamente nada. Y esto fue algo que el apóstol Pablo entendió y de hecho escribió acerca de eso. Dios usa todas las cosas. De hecho, en Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, lo vamos a colocar en pantalla. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, Dios permite, Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios es capaz de hacer con esa herida que tú tienes algo maravilloso. Dios es capaz de usar tu vida para fortalecer la vida de otros. Tus heridas, tu dolor, y no solamente eso, sino tus fracasos. Dios es capaz de usarlos para inspirar a otros a seguir a su Hijo Jesús. Y de eso se trata, amigos. Todos hemos fallado. Y si tú dices hoy, yo no he llegado a ese punto de una falla de ese nivel, espérate. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Si alguno cree, no, eso jamás lo haré yo, espérate. De hecho, te diría algo con mucho cariño. Si tú crees y piensas de esa manera, estás en el riesgo más grave que te puedes imaginar. Estás así, mira, así. Esa seguridad que tú tienes es orgullo. Y eso te va a llevar, si no tienes cuidado, nos puede llevar a la destrucción. Así que, amigos, hoy yo quiero que tú y yo entendamos que no importa en qué lugar te encuentres, no importa si estás en ese punto de quiebre, no importa si lo estás viendo en otros, o no importa si dices, no, a mí no me preocupa. La historia de David nos recuerda que hay mucho más y que Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios es capaz de restaurar, Dios es capaz de cambiar la historia, Dios es capaz de usar tu vida y la mía para algo increíble, para que la gente diga, yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero eso que él tiene. Yo quiero que mi vida tenga propósito, sentido. Y sí hemos fallado, sí hemos fracasado, pero en Dios siempre hay una segunda oportunidad. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias por esta historia de David que nos recuerda lo frágiles que somos y cómo es que fácilmente en una decisión podemos arruinar literalmente nuestra vida. Pero Padre, gracias, porque muchos de nosotros que hemos tomado ese tipo de decisiones que arruinan y cambian y destruyen familias, destruyen vidas, tú nos restauras. Tú nos restauras por tu amor, por tu gracia. Padre, gracias por cada persona que está acá. Ayúdanos a saber qué hacer con lo que hemos escuchado y danos el valor para ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.